Estamos de vuelta. Nosotros tenemos ahora un contenido, una entrevista muy interesante. Son representantes de Centro Conecta, un espacio muy importante, especialmente ahora que estamos hablando del tema de tratamiento de niños con TEA y de este tipo de personas. Ellos están en la palestra. Y tenemos dos representantes de una institución que está en República Dominicana, que está haciendo un excelente trabajo para este tipo de estudiantes, de niños que necesitan asistencia especial para su preparación temprana. Tenemos aquí con nosotros a María Camila Cuello, psicóloga, y a Litzaret Muñoz, terapeuta ocupacional del Centro Conecta. Buenos días. Litzaret, sí, se meraron esos padres. Un placer estar aquí. Nosotros, María Camila Ocami, ¿verdad? Para los que ya te conocemos. A mí Iván, ¿verdad? Me surgió el interés de que ustedes vinieran para hablar de Conecta, un centro de atención temprana, no solamente para niños con algún tipo de situación del neurodesarrollo, pero también para niños en general, a propósito y arrojar luz sobre estos temas y específicamente nos gustaría, Cami, que nos hable de Conecta. Ustedes tienen alguna especialidad en particular. La gente que me ha visto subiendo algunos videos, mi niño está en Conecta y ha sido una experiencia maravillosa para mí. Yo pienso que sin Conecta yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo porque estaría completamente dedicada a mi niño y ustedes me están apoyando ahí. Totalmente. Bueno, digamos que Conecta es amplio, es un centro de estimulación temprana. Creado para el desarrollo infantil y la atención temprana. Desde pequeña me visualicé trabajando. Tenemos un abordaje desde la estimulación y desde un abordaje terapéutico, o sea que los peques que están en Conecta pueden tener su parte de estimulación y asimismo recibir terapias en el mismo centro. ¿Hay varias versiones de terapia que ustedes ofrecen? Sí. Digamos que bueno, en el programa de estimulación temprana los tenemos desde los 3 meses hasta los 6 años. Ay, pero qué chulo, desde los 3 meses. Sí. Usted va y entrega esa preciosura, agárrenme ahí. ¿Y cuáles son esos tiempos? Por ejemplo, la mujer tiene que integrarse a trabajar y no es verdad que después que tú dejas de estar en el proceso de los 3 meses, la vida de madre acaba. Cuando las mujeres se van a trabajar sus jornadas de 8 horas, ¿quién cuida ese niño? O sea, son tantas las cosas que uno se imagina. Yo no sé cuáles son los tiempos que ustedes toman, si es hasta las 12, hasta las 5, desde los 3 meses, ¿cómo es? Sí, nosotros tenemos 2 jornadas, tenemos una jornada de 8 a 12 y una jornada extendida de 8 a 5. Tenemos también, digamos que flexibilidad en los horarios, porque tenemos padres que digamos que nos dicen, miren, queremos empezar solo 3 veces a la semana, o los 5 días, o los 2 días, digamos que nos acomodamos a las necesidades de las familias. Y cuando Iván hablaba de las terapias, y yo que tengo la experiencia, ¿verdad? O sea, Conecta no es un centro para niños con autismo. O sea, ustedes cuéntame cómo es, a quiénes reciben, si puede ser un niño también que no tenga ninguna situación. Sí, digamos, nosotros recibimos niños neurodiversos y neurotípicos, que digamos que es como se les menciona. Entonces, es un aula inclusiva, es un aula diversa, o sea que aprovechamos todas esas habilidades que los niños, tanto neurotípicos como neurodiversos, tienen, y se hace un aula bastante dinámica. ¿Qué es neurotípico y qué es neurodiverso? Bueno, un niño neurotípico es, digamos, que no tiene alguna condición que altere su neurodesarrollo, ¿ya? O sea que digamos que todo está de acuerdo a lo esperado para su edad, exactamente dentro de los parámetros. Y un niño neurodiverso, ya hablamos de alteraciones en el neurodesarrollo, hay muchas alteraciones, dentro de esas está el autismo, síndrome de Down, de que son, digamos que es la población que actualmente tenemos, y digamos que ellos requieren de cierto empuje, como nosotros decimos, ciertas herramientas que faciliten y promuevan su desarrollo. Dentro de las cosas que vemos que ustedes tienen, son terapias muy exclusivas sobre alimentación, sobre desarrollo verbal, sobre cosas muy específicas. Háblanos un poco de eso. Sí, dentro de las terapias, y quiero que Litzaret nos cuente un poquito de eso, porque ella es una de las terapeutas pues que está en el centro. Sí. Bueno, en el centro contamos con diferentes tipos de terapias. Contamos con terapia física, fonoaudiología, terapia conductual. ¿Qué es fonoaudiología? Bueno, lo que fonoaudiología es una rama, ¿verdad?, de la rehabilitación también,
que se encarga de promover lo que es la comunicación, el habla, la deglución, la masticación, todo lo que son esos problemas para todo lo que tiene que ver con la comunicación, o sea, que alimentación también. Logopeda está incluido en esta, repítelo. Sí, fonoaudiología. Sí, correcto. O sea, toda la parte del habla, y cuando hablas de deglución, porque a veces tenemos casos en casa que no sabemos que tenemos un niño neurodiverso. O sea, quizás en algún momento nosotros, y aquí quizás voy a hacer un preámbulo, yo soy de campo, ¿verdad? Yo vengo de San Juan de la Maguana, y uno ahora, Iván, que empieza a leer y que empieza pues a escudriñar, a ver qué cosas que uno vio de niño, que ahora se le pone nombre, pero que uno lo vio quizá en un amiguito, en un vecino, y no se decía que era una condición especial. En el tema de deglución, ¿cómo identificar si un niño tiene algún rasgo neurodiverso por la forma en que come? Mira, ahora mismo en el centro también contamos con la intervención de terapia ocupacional enfocada en la alimentación, y uno de los signos o los signos de alerta que nos comunican los padres es que pasa que comía cierta cantidad o un repertorio amplio de alimentos y a medida del tiempo lo han dejado de comer. O son aquellos niños que comen hoy una cosa de una marca en específico, digamos, si comen papitas fritas tienen que ser las papitas de McDonald's, no pueden ser las papitas que yo le hago en la casa, en el air fryer, por ejemplo. Entonces, esos son signos de alerta que nos van diciendo o alertando, valga la redundancia, selectividad en los alimentos, de esa selectividad, correcto. Y que no, que el niño mío, yo conozco un caso de un niño con 11 años que todo es licuado todavía. Y eso forma parte también. Volvemos al tema de intervención temprana. Tú como papá y mamá eres el mejor terapeuta de tu hijo, y eres el que te das cuenta de qué está pasando en tu hijo, porque además puede ser que lo compares con el hermanito en cuanto al desarrollo, digamos, pero mi niño mayor a tal edad ya comía papilla, ya comía trozos, pero resulta que a la misma edad no come nada de esto y lo rechaza. Entonces eso tiene cada tema en la alimentación tiene una causa. Tenemos causas orgánicas, tenemos causas conductuales y tenemos causas de base sensorial. Hablando de intervención temprana, ¿qué tiempo dura este proceso en Conecta? Digamos que vamos a delimitarlo dentro del programa de estimulación, ¿verdad?, habitual, y en el programa de terapias. Digamos que eso no tiene un tiempo en específico. Cuando hablamos de atención temprana, hablamos de un rango de edad de 0 a los 6 años. Sin embargo, eso va a depender mucho de la necesidad del niño, ¿verdad? Va a depender de cómo está implicada la familia en ese programa de estimulación. Va a depender mucho de factores también como factores de salud, factores orgánicos del niño. Entonces, realmente no hay un tiempo estipulado en cuanto a la intervención directa con el niño, pero sí en cuanto a edad es de 0 a 6 años. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para que los padres se involucren, más allá de ir a los programas de ellos y hacer entrevistas? Bueno, nosotros tenemos diferentes formas, ¿no? Creo que la principal es poder, nosotros dentro del programa de tratamiento, digamos, si hablamos de terapia, programamos sesiones donde los padres tienen que estar dentro de la hora estipulada de la sesión. Esto tiene un porqué, y el porqué es que este padre debe ser entrenado en cuanto a las estrategias que nosotros usamos en sesión para que puedan ser aplicados en los diferentes contextos donde se mueve el niño. No solamente en la hora de la sesión, sino que si yo tengo un problema de la alimentación, es que ese padre se sienta confiado en tener las herramientas necesarias para poder sacar a su hijo, por ejemplo, a un restaurante y no en su casa, digamos. A los padres que están buscando este tipo de estimulación temprana, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes les ofrecen? Bueno, digamos que como bien lo decía Lixaret, la familia es, digamos, ese primer encuentro y son quienes se percatan si hay algún signo de alerta para poder intervenir a tiempo. Por eso se habla de una intervención temprana. Entonces, digamos que no solamente es si hay o no alguna necesidad, sino que simplemente el niño cuando nace, digamos que necesita ser estimulado, guiado en esa estimulación para poder potenciar todas esas habilidades y todas esas áreas del desarrollo. Nosotros tenemos un amplio, las áreas del desarrollo, estamos hablando de motor fina, motor gruesa, área sensorial, comunicación en lenguaje, área cognitiva, y digamos que estos centros, estos espacios permiten
un abordaje integral de todas las áreas que tenemos. Entonces, él conecta, digamos que su planificación, y desde el programa de estimulación temprana buscamos que todos los niños, primero, respetamos el ritmo de desarrollo de cada uno de nuestros niños, y al mismo tiempo buscamos que esas áreas de donde vemos, digamos, cierta debilidad o no, potenciarlas para que al final, digamos, que el desarrollo, que es completamente integral, pues se aprovecha al máximo en ese sentido. Hay dos componentes, que es el componente emocional y social. ¿Cómo lo abordan ustedes dentro de esa terapia ocupacional? Bueno, dentro de la terapia ocupacional, como le comentaba Cami hace un ratito, realmente no solamente nos basamos en el área social y emocional, sino que vemos al niño como un ente biopsicosocial, o sea, un todo. Entonces, abordamos, digamos que si yo elaboro o planifico una sesión de terapia, va a ser basado en la necesidad de ese niño. Entonces, no solamente promuevo el área de necesidad, sino que también involucro lo que es la parte de comunicación, involucro lo que es la parte social y acompaño la emoción, porque muchas veces hay niños que tienen retos, digamos, en la parte motora gruesa, y se prepara un circuito psicomotor, y hay algunas buscando de que pues aparezcan estas reacciones de enderezamiento y todo esto, y les cuesta. Entonces en algún momento pueden sentirse frustrados o con miedo, y entonces ahí está uno para poder acompañar esas emociones y poder que el niño pueda identificar que está sintiendo ese miedo, que está sintiendo esa emoción, o que se está sintiendo enojado, y es completamente normal. Cuando hablamos de terapia ocupacional, y podemos, Cami, también citar como se llaman las otras terapias, Fonoaudiología, terapia conductual, que yo me lo sabía como logopedia, fonoaudiología, conductual y intervención temprana, física, terapia física y ocupacional, conductual, la de fonoaudiología. Por ejemplo, ocupacional, ¿qué es lo que se hace cuando tú dices que tu niño necesita terapia ocupacional? ¿Lo ocupan en qué? Sí, es que básicamente, mira, la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria, ¿verdad? Se deriva de la rama de la rehabilitación, y básicamente lo que hacemos los terapeutas ocupacionales es fomentar y promover el máximo grado de independencia posible en el individuo. En este caso, estamos trabajando en el área infantil, pero la terapia ocupacional trabaja desde los 0 años hasta que la persona pasa de plano, digámoslo así. Entonces, en el área infantil lo que hacemos es que no es mantener al usuario ocupado en algo, porque hay diferentes áreas de ocupación. Yo pensaba que era así. Sí. Si tú tienes depresión, ocúpalo. Terapia ocupacional, ponte un curso de pintura para que te embulles y se te olvide. Sí, pero si esa actividad no es significativa para usted, realmente no está haciendo una acción positiva. Entonces es ahí donde nosotros nos basamos con la ocupación como medio de intervención con actividades significativas, y hay diferentes áreas de ocupación. Por ejemplo, en la terapia ocupacional nosotros abordamos lo que son las actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales. Las básicas tienen que ver con las actividades de autocuidado, como es la alimentación, el vestido, el traslado, o sea, cómo vemos esa independencia y autonomía en el niño, que el niño pueda ser capaz de tomar una cuchara y llevársela a la boca, de poder colocarse unas medias. También trabajamos desde la parte de la escolaridad, porque acuérdense que la escolaridad forma parte de la ocupación de un niño. Si ese niño tiene dificultades o retos, por ejemplo, para copiar de la pizarra, para poder mantenerse sentado y prestar una atención debida en una clase, o si tiene dificultades, por ejemplo, para las actividades deportivas o de pintura, porque requiere embarrarse de alguna sustancia líquida. Porque entonces, hay niños, licenciada, y perdón que le interrumpa, que tienen sensibilidad a texturas. Por ejemplo, vamos a abundar un poco en la parte, como usted dice, que si se tiene que embarrar. Hay niños que no les gusta sentirse mojados, de los niños neurodiversos. Dios mío, porque son palabras nuevas todos los días. Niños neurodiversos. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, tratan eso? Bueno, nosotros como terapeutas ocupacionales somos los profesionales indicados para valorar lo que es el procesamiento sensorial, que, para darle un resumen, es cómo el cerebro responde a las diferentes sensaciones provenientes del exterior como de nuestro propio cuerpo. Entonces, para poder identificar si realmente esta conducta que está presentando este niño, por ejemplo, con las texturas, con los alimentos, con la forma de desempeño, con la forma de juego, porque a veces hay niños que se impresionan ser bruscos o agresivos a la hora de jugar, pero eso tiene una relación con, por ejemplo, con las dificultades a nivel propioceptivo, porque no pueden ser capaces de regular la fuerza con la que tocan al otro niño,
porque sus músculos no tienen la tonicidad adecuada o no tienen la capacidad de regular o calibrar la movilidad articular. Y eso lo valoramos en terapia ocupacional con diferentes métodos, no solamente con la observación clínica, sino también con pruebas estandarizadas que nos dan parámetros para poder identificar si ese niño cursa o no con un trastorno de procesamiento Esto se oye muy científico, esto se oye muy complejo. ¿Cuál es la preparación suya, licenciada? Por ejemplo, usted dijo nosotros los expertos en ocupacional, usted que es psicóloga, hizo una maestría en eso, háblenos de la preparación y de la titulación requerida para hacer eso que usted está diciendo. Sí, bueno, mira, esto es algo que esta profesión, digamos, es poco conocida, pero es una profesión sociosanitaria, digamos. Esto no tiene que ver con psicología, sino que es una profesión que se estudia en la universidad. En algunas universidades dura de 3 a 5 años. Se obtiene un título de licenciado en rehabilitación, mención terapia ocupacional o mención terapia física, que son las dos grandes áreas de la rehabilitación. Y bueno, cada uno depende a lo que más le guste, lo que más le apasiona, se va derivando, por ejemplo, al área infantil, el área neurológica, el área psiquiátrica, el área... Hay que hacer una licenciatura en rehabilitación. Sí, en rehabilitación, mención. Con su mención específica para poder ejercer en el área de terapia ocupacional. En el caso suyo, Cami, ¿cuál es la profesión suya? Yo soy psicóloga actualmente. Actualmente estoy haciendo una maestría en atención temprana y trastorno del espectro autista. Como coordinadora del Centro Conecta, digamos que he ido viendo como esa área, las necesidades que hay aquí, digamos, también en el país. Entonces, en el caso suyo, además de psicóloga, tiene que especializarse. Sí. O sea, yo quisiera que hablemos un poco de la preparación que debe tener un terapeuta y que la gente conozca, porque no solamente ser psicólogo. Sí, o sea, yo totalmente. decía ayer que es el caso de Mericel, que Mericel es jovencita y tiene no sé cuántas ya maestría y cuestiones, porque además de ser licenciada, son tantas áreas que ustedes tienen que ir haciendo como grados por área. O sea, por ejemplo, si me pueden ir definiendo, mira, en el área de la logopeda, ¿qué es? ¿Es licenciada en psicología y luego qué, por ejemplo? No, digamos que también fonoaudiología es una carrera. O sea, es una carrera... Es una carrera en sí misma. Una licenciatura, exactamente. O sea, la fonoaudiología. Digamos que, o sea, que al trabajar con algo tan complejo como lo es, obviamente, el ser humano, o sea, necesitamos, digamos, que seguir incluso estudiando, reconociendo, o sea, conociendo todos esos abordajes que necesitamos, y por eso la mayoría de estas intervenciones son, o sea, una licenciatura. ¿Sí? En el caso de conductual, ¿es también una profesión o ese sí es el psicólogo que da el conductual? Sí, pero necesita una especialización. Exactamente en conductual. Pero es que, también eso va a depender mucho de la legislación de cada país. También, digamos, exactamente. Hay países donde, por ejemplo, este tipo de carreras como fonoaudiología se da como una carrera universitaria, como en el caso de terapia ocupacional, que sí es de manera global, es una profesión. Pero, por ejemplo, sé de acá que hay psicólogos que hacen la maestría en una especialidad indiferentemente, por ejemplo, en este caso, intervención conductual, atención temprana, maestría en logopedia, etcétera, y entonces allí sí le da cabida para ese tipo de intervenciones. Pero en el caso de terapia ocupacional, quería como destacar que suele ser una carrera bastante completa, porque nosotros tenemos dentro de nuestro abanico de intervención, nuestras áreas de trabajo, podemos trabajar desde niños, desde los 0 meses, o sea, desde la incubadora, ¿verdad?, hasta con personas adultas mayores. Entonces nosotros tenemos como un abanico grande dentro de nuestra preparación de pregrado, para poder abordar desde bebecitos chiquititos hasta personas con discapacidad mental, personas con farmacodependencia, personas, incluso hasta en las empresas, poder valorar lo que es un puesto de trabajo, ver si el puesto está adecuado para la persona, el trabajador, o si el trabajador cumple con las características físicas y mentales para poder cubrir las necesidades de ese puesto de trabajo. Entonces realmente es bastante amplio. Adivinando, ¿no? En traducción a esa risa de Colombia, ella está sacando cuenta, ella está haciendo preguntas y sacando cuenta el tiempo que le toma a una profesional de esta área prepararse con las capacidades necesarias. Ella está haciendo alusión en su mente, en sus risas, a un caso muy estridente en República Dominicana que tiene que ver con una persona que daba asistencia para este tipo de cosas y se ha armado un escándalo con eso. Pero nosotros queremos desde esta plataforma apreciar y saludar a Gloria
Molina, que es la cabeza de este proyecto, y el gran esfuerzo que han estado haciendo. Nosotros hemos sido partícipes de cómo los audiovisuales de ella, que los hemos trabajado nosotros, y ver los testimonios de las personas que están ahí, los padres especialmente, que están diciendo que quisieran que Conecta fuese desde los 3 meses hasta la universidad, hasta que fuesen profesionales. Y con dormida. Y con dormida. Me lo van a los 18. Ustedes y no sé, si quieren me lo responden. ¿Qué tanto dinero cuesta esto que estamos hablando? O sea, nosotros tenemos, y yo quiero que ustedes me den estos 2 escenarios, tenemos en salud pública y en la cosa pública respuesta para los casos que ustedes manejan. Un padre puede entregar en una escuela pública, en una estancia infantil, sin que se lo dejen ahogar en una ponchera de agua, obviamente, para que tenga todas estas cosas que ustedes están hablando. Y de no ser así, ¿cuánto dinero más o menos mensual tiene que tener un padre para con un niño neurodiverso poder tener su atención de ocupacional, de logofonología, terapia física, conductual? O sea, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Mira, yo ahí, más allá del tema del dinero, me voy a ir un poco más hacia el inicio de la pregunta. Yo particularmente me he dado cuenta que en los últimos 7 años han habido un incremento exponencial de los casos de niños que están presentando dificultades en el neurodesarrollo. ¿Cuál es la causa? No la sabemos. No hay investigación todavía que nos pueda ir sustentando qué está pasando. ¿No fue la pandemia, desde antes? Es desde hace mucho antes. Claro, la pandemia pues como que le puso el sazón allí, pero ha sido una completa locura lo que estamos viviendo con los casos en neurodesarrollo, dificultades en neurodesarrollo. Si hablamos desde la base, desde la parte pública, probablemente ni la pública ni la privada está dando abasto para las necesidades que están teniendo estos niños ahora. El tema desde la parte de costos, sabemos que los costos no son algo accesible, porque fíjense todo lo que nosotros tenemos, o sea, todo lo que se tiene que invertir, no solamente en educación continua, porque nosotros no solamente nos quedamos con lo que nos aprendimos en la universidad, ni con la experiencia que vamos teniendo en el día a día con los niños, sino también tenemos que ir actualizando, porque a lo mejor lo que yo aprendí hace 10 años cuando yo estudié, no es así ahora, porque los casos son diferentes. Pero además usan herramientas para poder entrenar a los niños. Señores, no se asusten económicamente, busquen en las redes @CentroConecta, ustedes llaman y negocian con Gloria ahí, porque después de todo, ¿qué vamos a hacer con el muchachito o la muchachita? Claro, lo más importante es obviamente, o sea, apoyar más que todo, y no solamente al niño per se, sino a su familia. O sea que eso es para nosotros lo importante. Bueno, vamos a despedir a las chicas de Conecta. Iván, gracias a todos por su sintonía, gracias a ustedes. Ojalá que tengamos muchos centros Conecta en el país, y ojalá que tengamos mucha respuesta pública también a través del CAI, que lamentablemente no veo que vaya por un muy buen camino, y como usted, licenciada, acaba de decir, es una locura lo que estamos viviendo, la cantidad de casos neurodiversos, que me aprendí eso hoy, con dificultades del neurodesarrollo, y no hay una respuesta. Gracias, chicas. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Bye.